Hoy podría esperarte si quieres. ¿Hoy? Sí. Mira, hoy no puedo porque tengo una cita a las 9. Una cita. Tú como siempre. Ser parte de una superproducción de Hollywood parecía un gran logro. Un papel en una película épica, un elenco de estrellas y la oportunidad de consolidar su carrera a nivel internacional. Pero lo que nadie sabía era que ese rodaje escondía un peligro invisible, uno que cobraría la vida de decenas de personas con el paso de los años. Pedro Armendáriz, una de las grandes leyendas del cine mexicano, vivió una vida de éxitos y reconocimiento, pero su historia tuvo un giro trágico e inesperado. Lo que parecía ser otro gran paso en su carrera se convirtió en el principio del fin. Como un simple rodaje terminó marcando su destino de la peor manera. Acompáñanos a descubrir la historia detrás de uno de los actores más icónicos de la época de oro del cine y la tragedia que lo llevó a tomar la decisión más extrema. Pedro Armendáriz nació en un México marcado por la revolución. Desde su infancia, tuvo que enfrentar la incertidumbre y la inestabilidad que trajo consigo el conflicto. Su padre, un comerciante de refacciones para ferrocarriles, perdió toda su fortuna a medida que la guerra civil consumía el país. La situación se volvió aún más difícil cuando contrajo tuberculosis, una enfermedad mortal en aquella época, especialmente para quienes no podían costear un tratamiento adecuado. Sin recursos y sin posibilidad de acceso a atención médica, falleció dejando a su familia en la miseria. Su madre, viendo el futuro incierto que les esperaba en México, tomó la difícil decisión de llevarse a sus hijos a Estados Unidos con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. Fue así como Pedro creció en un ambiente bicultural, adoptando muchas de las costumbres estadounidenses sin perder su identidad mexicana. Desde muy joven, mostró interés por las letras y el conocimiento, lo que lo llevó a estudiar periodismo. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Tras graduarse, se enfrentó a una realidad devastadora: la Gran Depresión de 1929. La crisis económica dejó sin empleo a millones de personas en Estados Unidos, y para un joven mexicano, las oportunidades eran prácticamente inexistentes. Además de la crisis, la discriminación hacia los hispanos dificultaba aún más su inserción en el mundo laboral. Frustrado y sin poder ejercer su profesión, tomó la decisión de regresar a México. Pero la vida no sería más fácil allí. Sin contactos y sin dinero, se vio obligado a aceptar cualquier trabajo que le permitiera sobrevivir. Fue en ese contexto que el destino lo sorprendió. En una ocasión, mientras declamaba un monólogo de Hamlet frente a una visitante estadounidense, captó la atención de Miguel Zacarías, un reconocido cineasta de la época. El director vio en él algo especial, una presencia imponente, una voz fuerte y una gran capacidad interpretativa. Sin dudarlo, lo invitó a probar suerte en el cine. A los 22 años, Pedro Armendáriz protagonizó su primera película, María Elena. Este fue el punto de partida de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los actores más importantes de la época de oro del cine mexicano. Su dominio del inglés le permitió trabajar tanto en México como en Estados Unidos, abriendo puertas que muy pocos actores latinos habían logrado cruzar en aquel tiempo. Lo que lo diferenciaba de otros actores era su versatilidad. No solo tenía una presencia imponente, sino que también lograba transmitir una profundidad emocional que lo hacía destacar en cualquier papel. Su imagen ruda, pero a la vez elegante, lo convirtió en el protagonista ideal para interpretar héroes y personajes con una gran carga dramática. Pero si bien su carrera en el cine iba en ascenso, el destino le tenía preparada una prueba que cambiaría su vida para siempre. En 1956, Pedro Armendáriz recibió una oferta para participar en una producción estadounidense que prometía ser un gran éxito: El Conquistador de Mongolia. La película tenía un elenco de renombre, con John Wayne en el papel principal, y contaba con un gran presupuesto para la época. Para cualquier actor latino, era una oportunidad invaluable de consolidar su presencia en Hollywood. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que esta producción terminaría marcada por la tragedia. La mayoría de las escenas se filmaron en el desierto de Utah, una locación que, en apariencia, ofrecía un paisaje ideal para la historia. Pero lo que el equipo desconocía era que el área elegida estaba contaminada con radiación. Años antes,
El gobierno de Estados Unidos había utilizado esa zona para realizar pruebas nucleares. En total, se habían detonado 11 bombas atómicas en la región de Yucca Flat, en Nevada, a pocos kilómetros del set de filmación. Aunque las explosiones ya habían ocurrido, los residuos radiactivos permanecían en el suelo, el agua y el aire. La producción no tomó en cuenta estos peligros y decidió seguir adelante sin ninguna precaución. Para agravar la situación, los productores ordenaron transportar 60 toneladas de tierra del desierto a un set de filmación en Hollywood para recrear el paisaje en algunas escenas adicionales. Sin saberlo, estaban llevando consigo partículas radiactivas que terminarían por afectar a más personas, incluso fuera del lugar de rodaje. Durante las 2 semanas que duró la filmación en Utah, el equipo y los actores estuvieron expuestos constantemente a niveles peligrosos de radiación. Nadie imaginaba que ese entorno aparentemente inofensivo estaba sembrando la enfermedad en sus cuerpos. En los años siguientes, las consecuencias comenzaron a manifestarse de manera devastadora. Uno tras otro, los miembros del reparto y del equipo técnico fueron diagnosticados con distintos tipos de cáncer. De las 220 personas que participaron en la película, 91 desarrollaron la enfermedad y 46 murieron a causa de ella. Entre las víctimas se encontraban el director Dick Powell, el compositor Victor Young y actores como Agnes Moorehead, Susan Hayward, John Hoyt y John Wayne. Pedro Armendáriz también fue una de las víctimas de esta tragedia silenciosa, pero al principio no lo supo. Continuó con su carrera, filmando en México, Europa y Estados Unidos, sin sospechar que su cuerpo ya estaba luchando contra los efectos de la radiación. Pasaron los años y su salud comenzó a deteriorarse. Lo que parecía ser un simple malestar, pronto se convirtió en algo más grave. En 1958, mientras trabajaba en una serie de películas sobre Pancho Villa, Pedro comenzó a sentir un agotamiento constante y dolores que no desaparecían. Fue entonces cuando decidió acudir al médico. El diagnóstico fue devastador: cáncer en el riñón, pero eso era solo el inicio. Cuando recibió la noticia, Pedro Armendáriz supo que estaba ante la batalla más difícil de su vida. El cáncer en el riñón no era solo una enfermedad, era una condena. En aquella época, los tratamientos eran limitados y las tasas de supervivencia eran bajas, especialmente cuando el diagnóstico llegaba tarde. Pero él no estaba dispuesto a rendirse sin pelear. Su primera decisión fue buscar atención médica en Estados Unidos, donde la tecnología estaba más avanzada. Se sometió a una cirugía para extirpar el riñón afectado, un procedimiento riesgoso y doloroso, pero que representaba su mejor oportunidad para seguir viviendo. Después de la operación, parecía que su salud mejoraba. Durante algunos meses, Pedro creyó que había vencido la enfermedad. Sin embargo, en 1960, mientras filmaba en Europa junto a María Félix, comenzaron a aparecer nuevas señales de alarma. Perdía peso de forma acelerada, su cabello y cejas comenzaron a caerse y su energía disminuía cada día. A pesar de los síntomas, intentó ignorarlos y siguió trabajando, pero su cuerpo ya no resistía. Cuando finalmente acudió al médico, recibió la peor noticia posible: el cáncer había regresado y se había extendido a otros órganos. Esta vez, el diagnóstico no dejaba espacio para la esperanza. Los doctores le dijeron que la enfermedad estaba en una fase avanzada y que, con suerte, le quedaba 1 año de vida, aunque probablemente menos. A pesar del dolor y el deterioro físico, Pedro decidió continuar trabajando. No quería ser recordado como un hombre enfermo, sino como un actor que se mantuvo en pie hasta el último momento. En 1963, a pesar de su estado de salud, aceptó participar en la película Desde Rusia con Amor, la segunda entrega de la saga de James Bond. Sabía que era una de sus últimas oportunidades de estar en la pantalla grande y quería aprovecharla. Pero el rodaje fue una tortura. Los dolores eran insoportables, su resistencia estaba al límite y cada día se sentía más débil. Aún así, se esforzó por terminar sus escenas, demostrando el mismo profesionalismo que lo había caracterizado durante toda su carrera. Cuando su estado empeoró, tomó una decisión definitiva: viajar a Los Ángeles para recibir tratamiento.
Allí, ingresó en el hospital y comenzó un régimen de radiación e inyecciones para intentar frenar el avance del cáncer. Pero los médicos sabían que era solo cuestión de tiempo. El dolor se volvió inaguantable. Pedro, un hombre que había enfrentado tantas dificultades en su vida, ahora se encontraba atrapado en un sufrimiento sin salida. Fue entonces cuando comenzó a considerar una opción que muchos en su situación temen mencionar: tomar el control de su propio destino. Antes de partir a Los Ángeles, había recogido un objeto muy especial de su apartamento: una pistola que le había regalado su amigo Miguel Aceves Mejía. Este detalle no pasó desapercibido para su esposa, Carmelita, quien notó en él una preocupación inusual por el arma. El 18 de junio de 1963, Pedro Armendáriz tomó una decisión que estremecería al mundo del cine. El 18 de junio de 1963, Pedro Armendáriz estaba internado en el hospital de UCLA en Los Ángeles. Su estado de salud se deterioraba rápidamente y los tratamientos no estaban dando resultado. El dolor era intenso y cada día representaba un nuevo desafío. Esa mañana, Pedro habló con su esposa Carmelita y le pidió que llevara a sus hijos a comer fuera del hospital. Quería que disfrutaran un momento juntos, mientras él se quedaba a solas para reflexionar. Sabía que su camino estaba llegando a su fin y tomó una decisión con plena conciencia. Horas después, la noticia de su partida conmocionó al mundo del cine. Pedro Armendáriz, una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano, había dejado un legado imborrable. Su despedida marcó profundamente a la industria y a su familia. Fue homenajeado con honores, y su trayectoria siguió brillando a través de su hijo, Pedro Armendáriz Jr., quien continuó con éxito en la actuación. Con el tiempo, la historia de El Conquistador de Mongolia generó numerosas reflexiones, pues muchos de sus participantes enfrentaron problemas de salud, lo que llevó a especulaciones sobre las condiciones en las que se filmó. Pedro Armendáriz dejó más de 100 películas y una carrera que lo convirtió en un ícono del cine mexicano e internacional. Su historia es la de un hombre que superó barreras y llevó su talento más allá de las fronteras de México.